¿Y las parejas que se aguantan en el tiempo? ¿Qué, qué factores psicológicos tienen o que han desarrollado para sí mantenerse en el tiempo? Porque es que si no mi vida está vacía. O sea, es que las parejas es mi vida. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú sin pareja? Ostras, es que no sé quién soy. ¿Qué problemas suele tener la gente con el futuro? No con la muerte, sino con el futuro, con lo incierto, con el no sé qué hay después. Lo que más hay es ansiedad, muchísima, y la ansiedad tiene que ver con estar con el futuro, o sea, estar en lugar del presente y en el futuro, intentando controlarlo todo el tiempo. La mayoría de cosas en esta vida no están bajo nuestro control y que hemos venido a jugar. El vivir de forma auténtica. Vale. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con una persona, se llama Ana, psicología. Vamos a hablar de temas interesantes, Nico. De bastantes temas, además. Tocamos autoconocimiento, tocamos relaciones de pareja, tocamos emociones y movidas existenciales. Existenciales. Que eso me hace ilusión a mí. Te gusta. Sí. Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy, tranquila, dispuesta. Dispuesta, ¿no? Sí. Tranquilidad. Lo primero que queremos es un poco que la gente conozca quién es Ana, quién es la persona que hay detrás de la imagen que ahora mismo acaban de ver en pantalla. Si tuvieras que Pues, definirlo. es una pregunta difícil para una psicóloga, ¿eh? Porque claro, le puedo decir cualquier cosa. Sí. Pues, ¿sabes? Una persona, o sea, soy una persona que me gusta, creo que soy una apasionada de la vida. Me gusta mucho vivir y me encantan las personas y todo lo que tiene que ver con ellas. Entonces, supongo que eso me definiría y por eso me he dedicado a la psicología. Psicología, la carrera, ¿no? Sí, Formación universitaria. sí. ¿Por qué te metiste ahí? Pues me metí porque era un tema que siempre me ha llamado la atención y que considero interesante. Yo al final, por ejemplo, me gusta ir al colegio por relacionarme con mis compañeros y por hablar con ellos, era lo que más me gustaba en sí. Y también porque al final sí que es cierto que siempre me ha llamado la atención que es como una ciencia complicada. Y a mí todo lo que sea un poco enrevesado me gusta, porque al final es como súper, o sea, por ejemplo, en matemáticas 1 más 1 son 2, ¿vale? Pero luego en psicología no es fácil predecir las cosas, siempre está el factor humano, que eso es impredecible. Entonces nunca sabes por dónde te va a salir. Vale, sí, las personas actúan normalmente en estas situaciones así, o esta persona, pero en cualquier momento puede actuar diferente. Entonces como que no es algo nada sencillo, por así decirlo. Total, dentro de la psicología hay un montón de ramas, la tira, ¿no? O sea, yo hablaba con Nico cuando le dije, oye, vamos a traer a Ana, que es psicóloga, me dijo, sí, pero ¿qué está especializada? Porque podemos empezar a hablar Ya. de 80.000 temas. Sí. Y entiendo que tú me comentabas que estabas más especializada en la parte de emociones, autoconocimiento, ¿no? En las relaciones de pareja y también la parte un poco más de existencial, etcétera, ¿no? Sí. ¿Por qué esas ramas o esas áreas y no otras? Vale, y yo es que al final es lo que más me gusta. Y pensé, digo, si tengo que dedicarme a intervenir con personas en terapia, quiero que sea algo que tenga que ver conmigo. Y es algo que yo, por ejemplo, me he dedicado muchísimo tiempo al desarrollo personal, también trabajar en mis relaciones para que sean no mejores, pero al menos más auténticas. Entonces, pues es lo que más me gusta. De hecho, también me acuerdo que de pequeña, hace poco, como que descubrí que en mi casa, mi cuarto de cuando era pequeña, tenía hojas en las que hacía genogramas, que bueno, en ese momento es como un árbol genealógico, pero con interacciones, rollo, esta persona se lleva bien con esta con tal, la hacía con la gente de mi colegio y de... Joder. Sí, De ahí sí. viene, claro. Es que es una movida. Sí. Y claro, esto se hace y luego en terapia familiar, que es el máster que hice, y cuando lo di en clase dije, espera, esto como que me conecta a mí con algo y ya lo hacía, no sé por qué hacía eso, pero me divertía hacer eso. Y dentro de estas ramas que has elegido, ¿cuál es la que más te gusta? O sea, ya nos has dicho que son las que más te gustan y demás, pero ¿cuál es una que tú dices, uff, esta lo disfruto? Justo, al final yo creo que es como el máster, porque formación como tal seria es en terapia familiar y de pareja, que es sistémica, que es relación, o sea, es como que el problema no está en el individuo, sino en cómo nos relacionamos. Entonces, esa yo creo que sería como la más... Aunque es verdad que luego, porque esa sería la rama como tal, que pues rama tendríamos sistémica, humanista, Gestalt, cognitivo-conductual. Entonces, como tal, oficial sería sistémica. Y esa es la que más disfrutas. Sí, luego también ahora me estoy adentrando un poco en la terapia provocativa, que la estoy tocando, que es una movida un poco más diferente, pero sí que es cierto que ahí solo pues estoy un poco tanteando el terreno. Que al final es que yo creo que todos los psicólogos nos pasa un poco igual, que acabamos haciendo como una terapia más integrativa.
no tratamos solo técnicas de una rama porque a veces se nos queda como corto. ¿Y en Pero qué sí. consiste exactamente esto nuevo que estás empezando a implementar? La terapia provocativa es que es un poco complicado de explicar, pero es un tipo de terapia muy dinámica, basada en el humor. Te Hay técnicas como vacilar no vacilar, pero meterte un poco con el paciente si, por ejemplo, está estancado en algo, puedes decirle: "Bueno, pues nada, pues quédate ahí, pues tal", como, Vale. ¿sabes? Un O poco eso, sí. Pincharle Sí, a que justo. su ego por dentro diga, ahí va. Sí, si se va enfadado, pues se va enfadado. Y luego al día siguiente es lo que pasa que hay que saber hacerla muy bien, porque claro, utilizar el humor en terapia no es fácil. Como un tira y afloja con el paciente. Claro, y en el momento adecuado también se ponen algunos motes de vez en cuando como para impulsar un poco la acción de rollo. No, no, yo no soy así. ¿Cómo que yo soy, yo qué sé, el pupas? ¿Cómo que soy el pupas? El drama, el pupa, Sí, un el poco. drama es Sí, bueno. pero claro, hay que ir con mucho cuidado porque, claro, a terapia viene gente dañada, entonces hay que saber cómo hacer eso. Ahí, claro, o sea, además ese tipo de terapia pues no tiene demostración científica, es como, bueno, ahí nos metemos ya en un terreno un poco más pantanoso, pero algún toque sí que me gusta inspirarme, ¿no? En ese tipo de técnicas. Hablando de que la gente que va a terapia ya es gente dañada, entre comillas, te lo cojo y digo, no sé hasta qué punto la gente espera Sí. a estar jodida para ir a la terapia. Y la pregunta va por el lado de, Vale. yo al menos creo, no sé cómo lo tendrás tú o tú, Nico, también opina aquí, es que creo que la gente tiene una resistencia importante a ir a la terapia, porque creo que todavía, aunque estamos en 2025, sigue todavía como encorsetado en la gente que está un poco tocadita del coco, en plan de gente que no está bien, o los locos, entre comillas, que creo que se ha podido limar un poco en los últimos años, pero que creo que sigue siendo un tema tabú y que es difícil de afrontar todavía. Y creo que literal hay mucha gente que quizás necesita ayuda mucho antes, pero que se busca la manera, rehuye, etcétera, etcétera, y ya cuando está muy, muy, muy jodida, como último recurso, Exacto. es cuando va a terapia. Aun si duda fuese, no llegaría a estar en ese punto de inflexión de decir, uy, a lo mejor ahora sí me toca ir. O incluso Que va te- como último recurso ya casi por obligación. Ya, es que es esa tendencia. A ver, sí que es cierto que a nivel social ha mejorado, ¿no? Lo que hemos bastante, como la concepción de antes era, bueno, una barbaridad eso, secretismo, que no se entere nadie. Por eso. Está yendo a seco. Pero bueno, y sí que es cierto que ahora está mucho más normalizado. Pero también yo creo que influyen mucho factores personales y ahí ya va un poco tema vergüenza. Yo lo que sobre todo lo que me encuentro es que no quería venir porque digo, ¿cómo voy a contar yo esto? Ya. De estos pensamientos, porque como al final en el día a día no está normalizado que nos abramos tanto y hay mucha apariencia en la sociedad, al final no nos diferenciamos tanto los unos de los otros y todos tenemos un montón de inseguridades y de movidas en la cabeza. Y claro, como no se exterioriza, dices, ostras, seré yo el único, qué vergüenza. O compartir esto que... Y hay, por ejemplo, los pensamientos obsesivos es algo que a la gente le suele dar bastante vergüenza, de pues, cosas como, sé que extrañas, son pensamientos extraños que dices, me habré vuelto loco, tal, y eso no está tan visibilizado. Luego también cómo a nivel familiar se concibe la figura del psicólogo, de tus padres también te influyen bastante, o tus amigos, ¿qué tipo de amigos tienes? ¿Son de, te escuchan o son de, venga, tío, esto lo solucionas tú y ya está? Es como que depende también el contexto en el que te hayas criado. También puede ser porque que no quieras que te cuiden también o no quieras ser ayudado. Hay gente que piensa que puede con todo y dices, ¿cómo voy yo ahí a que me ayuden? Pero bueno, que va, y esto puedo con todo. Entonces, bueno, hay muchos factores. ¿Y cómo trabajas con esta gente? En plan, el perfil de persona que llega el primer día de terapia, que seguramente sea alguien ya súper hermético, porque tú comentabas, ¿no? Él, hostia, qué vergüenza, y cómo voy a contar yo esto, etcétera, a conseguir que esa persona se abra y te empiece a contar. Porque no, o sea, no es un... Ostras, qué buena pregunta. tiene que ser heavy, entiendo que habrá como muchas estrategias, técnicas diferentes, etcétera. Tú cómo lo enfocas, etcétera, como para que esa persona, que el día uno es tú sabes que es una bomba ahí casi que a punto de reventar, y Sí. es vale, confía en mí y conseguir que se abra y te cuente. Buah, es que, claro, yo en ese sentido creo que sí que es verdad que me cuesta a mí personalmente decir cosas buenas de mí, pero creo que es momento de decirla. Es como que no suelo juzgar y creo que eso la persona enseguida como que lo percibe, ¿no? En general, siempre he sido una persona muy tolerante, que creo que para ser psicólogo es una característica esencial. Entonces, tú ya de primeras, cualquier cosa que te diga a mí es que no me va como a sorprender. Entonces, eso ya la persona ya relaja.
Y luego también utilizar un poco, pues eso, el humor, también en momentos clave, como, ostras, entonces estás todo el día, como quitarle un poco de peso al principio, sobre todo. A mí me ayuda bastante, sí diría eso, el humor y es que nunca juzgar, pues que ni siquiera me sale. Entonces, como ya a partir de, bueno, venga, cuéntame, sea lo que sea, cuando uno ya dice algo y ya no se siente juzgado, ya tira. Ah, vale, 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 estoy en el lugar, Y seguro. por esa parte del humor que has dicho que Mm, lo intentas implementar, mm. supongo que con pacientes con los que no puedes, porque ya No, ves tú, depende del perfil. justo. ¿Cómo sabes para saber qué perfil sí puedes implementar esto y qué perfil no? Esto es súper intuitivo, no sabría deciros cómo, creo que es algo intrínseco. Al final, como, pues eso, conoceréis a gente que utiliza más el humor en su vida, gente que menos. Yo en mi caso lo he solido utilizar durante toda mi vida. A veces incluso pues como mecanismo de defensa y creo que al utilizarlo tanto ya he aprendido un poco a ir tanteando el terreno. Metes una como más light, si es que no ha sido recibida, cara de ¿qué? Fuera, ¿no? Incluso muchas veces, lo que es muy sano también es sacárselo, de: "Ostras, no te ha sentado esto nada bien, ¿eh? Ese tipo de bromas no te gustan", y tiras. Vale, vale, claro. Como lo utilizas de recurso, sí. En algún vídeo comentabas, que estuve yo mirando, porque claro, es un Instagram enfocado a la parte la parte de psicología, ¿no? Que se llaman los cisnes psicología. Sí. Y en algún vídeo ahí contabas que trabajabas por capas. ¿Eso qué es? ¿En qué Sí, consiste? eso es como yo un poco el nombre que le he puesto para que se entienda un poco trabajar por capas. Y es que, a ver, al final hay muchas formas de trabajar y todas son válidas de todos los psicólogos y de todas las ramas. Lo que pasa que yo considero que si nos quedamos como en la sintomatología superficial, con lo que viene el paciente, por así decirlo, que puede ser, normalmente hoy en día suele ser ansiedad, la verdad, es lo que más hay. Entonces, viene con ansiedad, vale, pero ¿qué hay debajo? Porque no todas las ansiedades son iguales. Entonces, lo que hago es ir bajando poco a poco. Por ejemplo, tienes ansiedad, es que me da ataques de ansiedad en el trabajo. Cada vez que, vale, ¿cuándo específicamente te dan? Cuando me equivoco, cometo un error en el trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando cometes un error? Vale, pues que siento que no valgo, vale. O sea, que sientes que si no tienes, yo qué sé, digamos que no tienes éxito profesional, no vales. Ya tenemos lo que está pasando, claro. Esto te está haciendo sufrir, por lo tanto, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahí? Si te sucede eso, es que en algún momento te ayudó a sobrevivir, no es porque sí, ¿no? Por amor al arte, Un que tampoco. mecanismo de defensa, ¿no? Exacto, te ha ayudado como en algún momento esto te sirvió, vale, ya te hace sufrir, por lo tanto, ya no te sirve. Pues vamos a intentar cambiar actitudes para cambiar este tipo de concepción de que tu valor va ligado al éxito, por ejemplo. Mm. ¿Y cuál es la metodología, digamos, para reprogramar a esta persona? Claro, una vez es que ya la conciencia del propio problema ¿Sí? ya, o sea, del propio problema, del propio origen del problema, ahí ya, ya es diferente. Vale, vale, ya no tengo estas acciones automatizadas de me relaciono desde ahí, ya puedo decir, vale, a partir de ahora ya al menos detecto, vale, no, que esto es porque, joder, pero que pienso que por ejemplo, mi valor depende del éxito. Claro, en terapia también trabajamos, hablamos mucho de, vale, ¿y verdaderamente esto crees que es así? ¿Las personas valen por el éxito profesional que tengan? Dices, ¿tú eliges a tus amigos por el éxito profesional que tiene? Siempre es no. Ya. No llores. Ah, no, es que este es un tío estupendo porque se dedica. Y me quiero juntar con él. Exacto. Bueno, que habrá, ¿no? Gente que lo hará, pero por lo general desmontamos eso, entonces ya hay como una posibilidad de pensar antes de, vale, no, joder, me puedo equivocar. Mi valor no cambia, ¿no? Hay como una reflexión ahí. En todo este proceso, las personas se tienen que responder muchas preguntas. Es un proceso de autoconocimiento para ellos. En todo este proceso, ¿hay algún momento en el que surja una barrera general que le suele pasar a todas las personas? Que llega a un punto en el que se responden muchas preguntas, pero llega uno en la que, uy, esta no. Ya que hay preguntas más complicadas. Eh, Sobre todo, sí, diría que quizás he detectado más barreras. Esto sí suele pasar, no con todo el mundo, pero bastantes veces el tema de la familia. Hay veces que hay como implícitamente, como que la familia no se toca. Y a veces cuando te metes ya, porque también es interesante ver si hay patrones familiares que han facilitado esto, entonces muchas veces ahí empiezan las defensas. Ey,
No, de la familia no se habla mal, ¿no? Es como, no se habla, no es que estemos hablando mal, estamos como viendo, ¿no? ¿Qué ha Y sucedido? dando contexto de por Exacto, qué. dando el contexto, no es que signifique que sean malas personas, ¿no? Tus padres, por ejemplo. Eso hay gente que ahí sí que hay bastante defensa, porque claro, al final, pues es la gente a la que Como, quiere, ¿no? No me los toques, es ¿no? como que siente que el patrón que le ha llevado a estar ahí lo ha repetido a lo mejor de su madre. Claro, imagínate, no, es que mi madre no es la y claro, no queremos llegar a eso, que a veces se cae en el error. No es que la culpable sea, o sea, tu madre es humana o tu padre, pero es simplemente que ciertas cosas han influenciado, ciertos aspectos de cómo te han educado han influenciado en eso. Pero tú ahora eres responsable de tu vida, Y no no es es la tuya. culpa. En todo este proceso de autoconocimiento, ¿tú crees que es necesario en la vida tener un autoconocimiento continuo o simplemente con responderte X preguntas para solucionar tu vida en X momento está bien? Sí que creo que como vamos cambiando, las preguntas van siendo cada vez diferentes las respuestas. Hay épocas en las que me puedo identificar con ciertos aspectos, con ciertos valores, y bueno, hay ciertos valores que se mantienen. Pero a lo mejor cambio y no, pues ahora ya este tipo, me quiero juntar con otro tipo de personas porque este tipo de personas me aportan más. Lo típico, no pasa mucho en las relaciones. A veces al principio de adolescente quieres más subes y bajas, luego quieres más tranquilidad. Entonces vas preguntándote qué necesito, con qué estoy a gusto, qué me hace sufrir ahora. Por eso las emociones son muy importantes. Cuando el hecho de sufrir y de tener emociones de malestar nos da pistas de que ya tenemos que ir reajustando cosas. Vale, esto ya no me sirve. O sea que ¿Un trauma qué es? ¿Una emoción mal gestionada? ¿Cómo definirías que Ca- es un trauma? Un trauma sería una situación que en su momento fue como abrumadora y que sí, se quedó como enquista y no racionalizada. O sea, sería como se quedó en la emoción ahí, como no superada, por así decirlo. como si fuese algo que no hubieses entendido. Justo, es como algo tan impactante que no se pudo procesar, por así Y decirlo. te quedó ahí. Sí, tengo que decir que no soy experta en trauma y ¿Sí? no sé si estaré como, pero básicamente sería eso. De hecho, hay una terapia que me quiero formar en ella, pero todavía no he podido, de MDR, que está muy bien, que está ahora como muy en auge, que trata justo de esto, ¿no? Como de integrar el trauma de la parte racional con la parte emocional. Justo eso, o sea, y a lo que quería ir es si había algún tipo de relación directa en cuanto a eh, traumas que traiga la gente con esas barreras en las sesiones que tú te vayas encontrando. Porque entiendo que habrá cosas que cuando la gente no quiere contar algo es porque tiene una historia ahí heavy, que muchas veces incluso la sabes, pero la evitas. Sí, Y tú, o sea, muchas veces tú mismo sabes lo que es, y lo sabes, y lo tienes identificado. Solo que dices, puf, no quiere entrar ahí. vale. Claro, es que, bueno, de hecho hay veces que incluso se olvida, pero lo que tú dices, a veces sí que eres consciente y es como está la concepción de si entro aquí ya no salgo. Vale. ¿No? Da como yo siempre que lo he preguntado a gente que en su momento me ha puesto barrera, de hecho, a mí muchas veces directamente me lo dicen: "Ana, de esto no para". De hecho, yo lo digo, ¿eh? Si hay algún momento en el que no quieres entrar, dilo. Ya cuando estés preparado o preparada, ya se hablará, pero dilo, porque no vamos a entrar en cosas que tú no quieras. Y le dicen: "Ya, esto no". Y ahí dices: "Vale". Nada, ahí está. Hay algo que de momento no quieres entrar porque no tienes suficiente confianza conmigo y todavía es que cuesta confiar. Es que estás contándole tus cosas a una persona que, joder, que se necesita un vínculo. Por eso el vínculo terapéutico es tan sanador. Es lo más importante, el vínculo que generas con el psicólogo. Entonces, claro, hay que respetar los tiempos. Y si no llega, pues no era el momento. A lo mejor finaliza la terapia y nunca te llegó a contar eso. Pues que no era el momento. Y dentro del trabajo en cuanto a metodología y seguimiento con las personas, justo hablabas tú de terminar la terapia y no ha llegado a ese punto, pero ¿en qué momento se considera como, vale, la terapia ha terminado exitosamente o hace falta un mínimo de seguimiento de tanto como para poder ver resultados en cuanto a la metodología que tú aplicas a la hora de trabajar? Claro, esto creo que es importante no alargar. Vale. Porque a veces se genera dependencia con el propio psicoterapeuta. Claro, sobre todo si tienes tendencia a eso, como a necesitar siempre ese apoyo, se genera. Pero es cierto también que muchas veces hay tantos temas que trabajar que requieres vamos, un recorrido muy largo. Hay personas que son pocos temas, pero que están más enquistados. Esto lo vas valorando. Sí que es cierto, yo lo percibo conforme hablo con. Además, yo soy de cerrar bastante pronto. O sea, yo no suelo alargar porque digo, pero es que no hay nada más que trabajar. Y es que se nota. Empiezo a hablar y digo, pues es que ya esto es una charla de colegas. Esto no puede ser. O ¿Sabes? sea, es como que encuentran su lugar seguro. Claro. Y cuando llega ese momento,
¿Tú qué haces? Ya es como, claro, además, bueno, lo primero es que muchas veces genera tal vínculo que te entristece un poco, la verdad, porque pensad que a los psicólogos la gente se nos abre en canal. Y yo siempre digo, es imposible no querer a tus pacientes. O sea, alguien que se abre en canal, lo quieres. O sea, es que no hay nadie a quien no quieras, es imposible cuando es auténtico. Entonces, claro, se forma ese vínculo, pero ya después se lo dices como, bueno, ya estoy viendo, ¿no?, que han habido muchos avances, hemos hecho, entonces tendremos pues una sesión de cierre y veremos, pues yo siempre hago como una recopilación, no sé por qué me gusta hacer eso, como una recopilación ¿Sí? y de qué has aprendido, que ahora que sabes de ti y ya pues bueno, si me necesitas en algún momento, pues me puedes escribir, pero ya es momento de... Y joder, a veces es súper emotivo, ¿eh? Y ¿No? además a mí digo, pues si lloro, lloro. Es que Claro, sí. justamente te quería preguntar por esa parte, que creas esos vínculos con las personas. Sí, ¿Cómo haces para no llevarte los problemas de esas personas a tu casa y a tu vida? ya. La verdad que es curioso porque que no sé en qué momento, no sabría decir cómo lo he hecho, pero he desarrollado la habilidad de solo mantenerlo ahí. No, en mi casa no, a veces pienso del caso de, vale, que podría trabajar, pero porque estoy activamente trabajando en eso, pero en general no me lo llevo yo a mí, o sea, no sé, sé que hay personas que se lo llevan, pero creo que lo tengo como acota a decir, mira, yo puedo ayudarle aquí. También sí confío mucho en la gente. De, y es que hay que confiar en los pacientes. De, no hace falta que te estés preocupando porque ellos tiran. Si te los vas viendo semana a semana o cada 15 días que los ves y dices, mira, si es que ya como tira. O sea, como, ay, pues estaba pensando tal. Entonces confío mucho en que ellos están resolviendo las cosas y que, bueno, y que yo más no puedo hacer. Vale, guay. Al final entonces es un tema de pegar un corte en la parte de mi trabajo y luego mi vida personal fuera del trabajo y Exacto. ese equilibrio mental para No un sabría poco yo decir cómo lo hago. sobrellevarlo. Sí, justo. Literal, No literal. sabría deciros la técnica, pero me ha salido solo, menos mal. No, 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 literal, literal. Sí, Y porque seguramente un psicólogo tenga que ir a otro psicólogo a que le diga ansiedad o buenas. seguramente, Sí, yo seguramente. estoy terapia ahora, ¿eh? Claro, Quiero claro. O decir, sea, al final, en eso, ese es el tema. Y luego hay una parte que comentabas también, ok, termina la sesión y aquello de, si me necesitas, aquí estaré. ¿Qué ratio, porcentaje o cantidad de gente recae, por así decirlo? Porque al menos el trabajo del psicólogo lo entiendo como trato contigo y te doy tus herramientas como para que si te pasa lo mismo, te lo puedas autogestionar. Exacto. Pero entiendo que luego, después de eso, hay un porcentaje de gente que no se apaña y acaba volviendo. Sí Lo que que han no sé tenido es el problema, pero no sabía afrontarlo. o que las herramientas en un momento le valían, dejaron de valer y no supo, digamos, seguir caminando por sí mismo. Lo que no sé es qué ratio de gente, digamos así, tirada abajo, pues mira, es mucha la gente que vuelve con el mismo tema, o la inmensa mayoría de la gente se consigue apañar y es poca la que vuelve con el mismo tema o vuelven con otros. No lo sé, ¿sabes? Ya. Yo diría, por la experiencia que tengo, que además yo tengo atención a nivel privado y también a nivel público, entonces sí que tengo y diría que muy poca gente, sí que ha vuelto gente, pero poquísima. O sea, es como de momento, claro, no sé si dentro de 10 años. Total. Pero sí que también lo que pasa es que muchas veces pasa ya o sea, pasa mucho tiempo, 5 o 6 años o, no sé, 1 año, 2 y surgen nuevas cosas y, joder, pues vamos a hacer como 1 o 2 más, pero no suelen como ya suelen ser muy puntuales o cada X meses de, vale, porque me apetece como contarte un poco y volver un poco a encontrarme, pero no suele ser algo habitual, al menos en mi experiencia, no es algo que suele pasar. Abrimos melón de autoconocimiento y melón de relaciones personales y amorosas. Vale, o sea, la pregunta aquí que tengo sería, ¿cuánto crees que la gente se conoce a sí misma literal? Porque yo muchas veces, incluso a mí mismo me ha pasado, y creo que a ti realmente, Nico, que tú crees que eres de una manera hasta que te encuentras en una situación y dices, hostia, Por ejemplo, me conocí un poco más cuando decidimos hacer el podcast, o sea, hace 2 meses. ¿sí? ¿Sí, sí? También soy una persona que me hago demasiadas preguntas en mi día a día. Entiendo que eso es bueno, hacerse preguntas en el día a día. Sí, Vale, Jolín, muy vale. bueno. ¿Cuánto crees que se conoce la gente a sí misma? Exacto. A ver, es que depende, porque claro, esto es lo que estábamos diciendo antes, que al final hay muchas veces no verbalizamos verdaderamente la verdad. O sea, siento que lo que me he dado cuenta es que la gente finge mucho. O sea, y se cae en muchas cosas. Entonces, en terapia, que veo a la gente como que sí que se abre, en general, sobre todo generación millennial y Z se conocen bastante. Te vienen ya casi con todo hecho. Sí que ya luego tiras más y profundizas más, pero diría que muchas veces incluso me sorprende ostras, yo además se lo digo a la gente que digo, bueno, y yo,
estás ya como todo trabajado, tal. Sí que a lo mejor, pues bueno, ha sido como una reflexión de los últimos meses que se han sentido peor, puede ser, pero bueno, sí que se conocen bastante. Qué interesante, En comparación con gente más mayor. con el baby boomers y demás, ¿no? Wow. ¿Por qué crees que es esto? Porque se habla mucho de la generación de cristal. A Ya. lo mejor el cristal porque respondemos muchas preguntas, ¿no? Puede ser. Es que es muy... No, además es que la diferencia es abismal. Es cierto, a nivel público yo incluso he atendido a gente de hasta 90 años. O sea, yo tengo justo un rango súper amplio y he visto de todo. Y es eso, a partir de ya los boomers y todo eso, hay ya más dificultades. Aunque ellos también, bien, ya gente más mayor es como ya complicado. También depende mucho de la persona. Hay personas que sí que son como mucho más profundas, mucho... Pero yo creo que depende, o sea, supongo que ahora se están abriendo muchos melones de psicología y de autoconocimiento a nivel global, como que está empezando a hablar sobre esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy aquí ahora. Sí, Hace unos años no estaría. no está esa posibilidad. Claro. Exacto. ¿Y qué papel crees que juegan la parte de redes sociales, etcétera? Porque también hay un discurso en cuanto a las grandes plataformas de social media con las grandes corrientes de pensamiento y que hay un argumento por ahí también flotando que se pierde como, digamos, la identidad de la persona o la persona dentro de esa marabunta, Sí, pero muchas veces la tendencia es esta, pues tiro por ahí y ya está. sí. Que va por aquí, tiro por allá. Entonces, si eso juega un papel importante en cuanto a lo que estamos hablando. Sí, a ver, es que tenemos como las dos partes, ¿no? Como que es todo un poco contradictorio, no sé deciros, pero es cierto que las redes sociales lo que hacen es desconectarte. O sea, da igual de qué forma, si siguiendo tendencias, da igual de qué forma, pero te desconectan. Sobre todo, yo destacaría el consumir contenido rápido, pues, tipo Reels, TikTok. Todo eso al final lo utilizamos para ¿Eh? evitar sufrir, ya sea porque sufrir también es aburrirse. Evito sufrir, entonces toda la evitación y el no transitar emociones acaba siendo pues una falta de autoconocimiento porque me quedo solo con mi parte guay porque la otra la estoy evitando completamente, ¿no? Estoy evitando como mi sombra, la parte que no quiero que esté presente, ¿no? Que la gente vea. O sea, que ves como dos perfiles ahora mismo en la sociedad. Hmm. Esta parte que se conoce mucho Sí, y otra parte totalmente el otro sí. extremo. Mira, podría ser Vale, somos una generación de extremos ahora mismo. Sí. Sí, lo vería así. Literal. Justo sería como, a ver, es una hipótesis que lanzo, no Sí, tengo sí, ni sí. idea, pero yo sí que lo veo un poco así, porque de hecho esas personas tampoco suelen ir a terapia, Sí, obviamente. literal, porque también se habla de aquello de que justo con las nuevas generaciones son gente que tiene que estar constantemente estimulada con algo porque no pueden estar sin hacer nada, no pueden aburrirse. Exacto. Y la relación que tú hacías con aburrimiento, al final es un tipo de sufrimiento, es una historia. Claro, empiezas ahí a atar cabos y es una hipótesis, pero puedes tirar por ese lado perfectamente. Sí, justo. Y es que cada emoción tiene su función. El aburrimiento es para crear. Si yo, claro, lo que pasa que sí que crea, ¿no? Pues, pero crea mucho contenido, copias. Ya. O sea, realmente es pues eso, tendencias de... Entonces, claro, si yo no soy capaz de aburrirme, mi creatividad se disminuirá y eso y también pues me costará más transitar el malestar. Vale, y hablando de justo esto, quiero hilarlo con el autoconocimiento, porque estamos hablando de que la millennials y Gen Z en mayor cantidad, entre comillas, se conocen más que generaciones anteriores, ¿vale? Sí. Em, y qué relación hay en cuanto a esta gente que en teoría se conoce un poco más, pero luego las relaciones que tienen entre sí son como más cortas y más fugaces. O sea, no hay una relación directa en te conoces más, sabes meterte mejor en relaciones o gestionarlas mejor. Tiene su sentido, pero creo que aquí ya hay una movida de que se está priorizando mucho la independencia. Vale. Que parece ser que la dependencia emocional es algo negativo, cuando la necesidad de dependencia es algo superhumano. O sea, excesiva necesidad de dependencia es perjudicial, igual que excesiva necesidad de autonomía, pero parece que la autonomía sea lo más y la dependencia sea lo peor. Entonces es como si me conozco y yo tal, pero voy yo solo, mi camino es solo. De hecho, también, ¿no? La concepción ahora, tanto de a las mujeres, ¿no? Que antes era como ese rol más de cuidar y todo eso, también se está potenciando mucho la independencia. Yo veo una etapa de crisis y de cambio y creo que nos va a llevar a algo nuevo, no sé el qué, pero estamos como en una transición muy heavy a nivel relacional. O sea, no lo sé cómo lo veis vosotros. No, es tela, por eso. O sea, muchas veces Nico y yo lo hablamos y también lo hablo con mi pareja, etcétera, y por eso es un tema de... Sí.
para abrir a debate, porque sí que me resulta curioso el que sea una generación que en muchos aspectos se conoce mucho más. Y yo siempre he hecho la relación directa en cuanto más te conozcas tú, mejor te irán Sí, tus relaciones interpersonales. Pero literal, yo veo mi generación y las que van a posterior, y es peña, que lo que tú dices es en plan, están juntos, pero están como así, o sea, o paralelos, pero no ujú, son caminos que se llegan a tocar muchas veces, sino que caminan a paralelos o muchas veces divergiendo sí, poco a poco, pero siguen juntos. Es como curioso, me parece curioso. sí, demasiada autonomía. A mí se me abren como dos cosas aquí. Es lo que hablábamos antes del tabú de la psicología. La gente antes no se respondía a tantas cosas. A lo mejor ahora, cuando te respondes tantas cosas, aguantan menos. Claro, también está justo, pero ¿y por qué no construimos relaciones más, ¿no? Desde otro punto? Es que creo que estamos en A lo transición. mejor para allá vamos. Es lo que estaba diciendo ahora, que no sabemos para dónde vamos. A lo mejor es para allá. Esperemos que sí. Sí, es que creo que es eso, que ahora se está como resquebrajando todo y luego, bueno, se volverá como... Es que la crisis es lo que tiene. Estamos en Literal. etapa de crisis relacional, pero lo que pasa que luego el sistema, claro, es que mi rama es sistémica, pero el sistema luego, el concepto de sinergia, ¿no? Que al final se vuelve todo como a reestructurar, que es un todo. Entonces vuelve, o sea, es como somos seres relacionales y nos vamos a volver a ubicar de nuevo, a reorganizar de otra forma distinta. Un tipo de fuerza diferente. Sí, es como, sí, como en las intervenciones familiares se hace, tocamos a un miembro para que cambie todo, ¿no? De que vamos a hacer algo diferente y se vuelven a reubicar de otra forma. Pues yo creo que está pasando un poco esto, nos estamos reubicando. Y María, justo yendo por este lado de el autoconocimiento que lleva a que a lo mejor muchas parejas sean muy independientes, que lleve que separar los caminos, y las parejas que se aguantan en el tiempo, ¿qué, qué factores psicológicos tienen o que han desarrollado para sí mantenerse en el tiempo? Yo creo que ahí te habría que profundizar bien cada caso, sería como muy único e individual, porque tampoco sabemos, cómo valoramos la calidad de esas relaciones, pero es cierto que yo creo que es importante tanto verse a uno mismo, autoconocimiento, como saber ver al otro. O sea, yo hablo como de aceptar luces y sombras, pero no solo de uno, del otro también. Entender que el otro no es un ser perfecto. Está muy de moda todo esto de a la primera que te haga esto, fuera. A la primera que te haga esto, fuera. Claro, Mm, entonces se queda todo el mundo fuera, ¿no? Porque todos cometemos errores y todos la liamos. Entonces es un poco como el ser capaz de perdonar al otro y de sí poner mis límites, pero valorar bien, ¿no? La situación, no a la primera de cambio como tirar la toalla. Eso sería tan importante, sobre todo ver al otro y ver su vulnerabilidad y su imperfección, no solo la mía. Es como creer un poco en las segundas y a lo mejor terceras oportunidades. Sí, justo. Es como que da ya miedo por esto porque se está como generalizando mucho este discurso de, no, a ver, no, eso, que no se malentienda, Creo. justo, que no estamos hablando de eso, sino pues un poco también el concepto de construir algo. Sí. No se construye algo de la noche a la mañana, es poco a poco y ir creciendo también los dos, ayudándos. Es que, a ver, en realidad con una pareja se crece muchísimo, o sea, a nivel individual se crece diferente. Con una pareja, o sea, en una serie de movidas, inseguridades, joder, ahora me están entrando celos de esta persona, pero ¿por qué? Hay que solucionar muchas cosas y cada vez que se soluciona una crisis, el sistema se fortalece. O sea, es que la pareja es algo súper importante, en realidad. Es un camino a recorrer. Por la verdad, yo, por ejemplo, largo y tendido con mi pareja y los que éramos hace 11 años no tiene nada que ver con lo que somos ahora. Es que Y fíjate, dentro de O más de 5 lo mismo. no tendrá nada que ver, literal. Sí, sí. O sea, que tú crees que es bastante importante también proyectarte a futuro con tu pareja y como caminar los dos hacia el mismo sitio. justo, no tiene por qué ser lo primordial de decir, vale, pues tenemos que estar juntos a pesar de todo. Tampoco, obviamente, pero oye, si podemos y podemos superar esta crisis, ¿por qué no? Y ahí ¿qué factor juegan agentes externos alrededor? Porque claro, ahí de repente yo tengo un tema a gestionar con mi pareja, pero también tengo aquel cliché de, hostia, lo que dirán mis amigos, o lo que dirán mi padre, o lo que dirá mi madre, etcétera. Hay un papel importante y peso Un peso. social a la hora de respirar y decir, pese a todo esto, tiro para adelante. Eso es un trabajazo personal, o sea, esto en terapia también está lleno de esto, es la necesidad de aprobación, me veo a través de los ojos de los demás.
Esto ya además personalmente también me ha supuesto, es mi gran dificultad vital. O sea, has tocado el tema que es de, vale, ¿qué pensarán? O qué, porque al final también es gente que me quiere y si me están diciendo, no sé, es como todo, son ya terrenos complicados Complicado, sí. y tiene que ver ya con, es que vivimos en una sociedad y no podemos negarlo y nos influyen las opiniones del resto y nos importa el qué dirán, pero tenemos que intentar decir hasta qué punto me importa más su sufrimiento o el mío. O sea, volvemos al mismo punto de partida, el autoconocimiento. Exacto. Y hablando antes comentabas que había un porcentaje, una cantidad mínima de dependencia que tiene que haber entre la pareja, que demasiado es malo y muy poco también es malo. Pero yo siempre he escuchado aquello de el amor sano versus relación de dependencia, Y es que eso a mí me ¿sabes? toca. Cuando se habla de esos términos, ¿de qué estamos hablando en cuando hay que definir el amor sano que es esa de relación de dependencia? Pues yo lo entendía siempre como la contra y como que eso era lo negativo y lo malo. Ya, Entiendo que es la versión extrema de eso. exacto. Es que claro, hay que tener, por eso las redes sociales es un peligro también y yo lo he hecho, de hacer reels de una relación sana, ta, ta, ta. A ver, es que eso hay que cogerlo con pinzas, porque es que no es así. Igual no puedes utilizar, no puedes. No es conveniente utilizar el término de eso, dependencia, porque la gente va a entender ya, va a etiquetar dependencia mala. No, es como eso, una dependencia extrema. Entonces, una relación sana. Yo no puedo, como psicóloga, ni como persona, yo no tengo ni idea de qué es una relación sana para ti. Eso creo que es importante, eso quería transmitiroslo, ¿no? Como el... A ver, la relación sana la decides tú. Cómo es una relación sana para ti, para cada persona. Y tú estás sufriendo en esta relación, vale, entonces no está siendo sana para ti. Tú estás a gusto y estás como desarrollándote como persona, pues es una relación que puede ser beneficiosa para ti. Pero eso, como que cada uno es algo súper personal y no, como que creo que es caer en un error el pensar que existe un... Una generalidad, un patrón que se puede aplicar en todos sentidos, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de variable o Vale, aspecto a tener en cuenta si tú dices, mira, oye, pues yo sí. quizás he empezado una relación con una persona, empezó muy bien, pero voy notando que últimamente me pasa esto, esto y esto, y quizás estoy cayendo en algo que no me interesa, no me conviene y que debería gestionar? Sí. El la clave está, las emociones nos intentan ayudar. Entonces sería las emociones negativas sobre todo, que son las que intentamos todo el rato evitar con los móviles, con no sé qué. Todo eso es lo más importante. Si yo tengo malestar, ¿de dónde viene? ¿Viene de mi relación de pareja? ¿Viene de mi vida? ¿De dónde viene? Vamos a ubicarnos. Eso sería como lo importante. El malestar es la guía de todo. Voy a ver por qué, ¿no? ¿Por qué siento este malestar? ¿Desde dónde yo estoy sintiendo este malestar? Y ahí sería pues un indicativo de algo está pasando. Voy a revisarme. ¿Es algo mío? ¿Es algo de la relación? Si es algo de la relación, puedo hablarlo. ¿Es algo que no, ya no quiero, por lo que sea, no considero que no tiene solución y quiero hablarlo? Es que además cada uno es libre como en cada momento de decir, no, es que yo qué sé, por ejemplo, no quiero ya pasar por, o sea, no quiero seguir con esta relación porque este malestar es tan grande que prefiero dejarlo, ver qué me pasa y luego ya veremos, no sé, ahí a cada uno como O que sea, que estar un poco más pendiente de nuestros sentimientos, sobre todo el malestar, sí, pero y de la otra parte, cuando te sientes muy bien sí. y feliz, a lo mejor también te deberías hacerte preguntas en ese momento, o es algo que, sin más. A ver, de autoconocimiento hay decir, ¿por qué estoy también con esta persona? ¿Qué me está aportando? Claro, ¿qué me viene bien? De, tío, pues es que a mí me encanta estar con gente divertida. Por ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que me gusta de esta pareja. Necesito gente divertida a mi lado, que me aporte. No, yo lo que quiero es un tío serio, porque a mí los tíos serios me generan como más seguridad, no sé, es como eso, puedes ir viendo si me siento bien con esta persona, ¿por qué me siento bien? Sí, son buenas preguntas, claro. Por lo general, eh, una mujer y un hombre buscan perfiles diferentes en cuanto a su seriedad, un poco más extrovertido, o es algo que depende diferente de si eres Sí. hombre, mujer, simplemente es algo muy personal. Claro, yo te diría que sí que hay tendencias sociales, ¿no? Que todas las vemos, ¿no? Como, sí, las mujeres buscan más, pero es cierto que luego lo que ves en Proporcional. terapia es que cada persona es totalmente, o sea, hay muchos hombres que buscan a lo mejor mujeres más rudas o más serias, más tal, y al revés, o sea, es como algo tan personal que no me atrevería a generalizar, pero claro,
Claro, yo es que en terapia veo a la gente sin caretas, entonces... Es un poco de terror, que se escucha mucho por ahí Claro. que hay X patrones, pero luego la realidad... Sí, que se generaliza mucho. Estamos hablando de un tema de que esto al final lo que, de lo que dice, ¿no? Es un tema de, oye, a cada caso una solución. Si aplicas medidas generales a todos los lados, pues la mayoría de los casos no va a funcionar. No, es que el ser humano es Complicado. complejísimo. Lo más complicado son las personas. Sí. Literal. Oye, yo lo hablaba con Nico y creo que todos conocemos o tenemos en nuestro alrededor a las típicas personas que van saltando de relación en relación. ¿Esto qué Vale. es? Pues todos sabemos que algún problema hay ahí. Sí. Pero ¿es un problema de qué exactamente? Pues yo siempre lo que he escuchado es aquello de que son peña que buscan como ese subidón del principio de las relaciones todo el rato y no se saben comprometer con nada. Pero vale, eso es un diagnóstico, digamos, X, pero si hay algo más o eso es un tiro, un tiro al aire o ¿qué hay detrás de eso? Vale, ahí si lo vemos por capas, claro, es que depende, ¿no? Habría muchos motivos. Podríamos decir, puede ser que esté evitando sufrimiento, ¿vale? Entonces, si estoy evitando sufrimiento, me meto en, pues eso, que me da el chute de felicidad, porque los inicios de las relaciones siempre me dan felicidad, ¿no? O si no tengo que vivir un duelo, pero en lugar de vivirlo, porque lo acabo de dejar, me meto en otra relación, pues ya está, ya no he experimentado el sufrimiento. Muchos de los problemas son por evitar el sufrimiento, si se das cuenta la mayoría, de hecho. Entonces me meto en otra relación, vale. Pero ¿por qué quiero evitar el sufrimiento? ¿Qué relación tengo yo con él? ¿O es simplemente que si me quito a la pareja no me queda nada? Que esto, hace poco hice un reel sobre ello, que es como, vale, es que a lo mejor pongo tanto interés en el tema de las parejas y en experimentar emociones positivas de inicio de relación, porque es que si no mi vida está vacía. O sea, es que las parejas es mi vida. Entonces, en el momento en el que ya se acaba esta ilusión del principio, pues ya eso, o simplemente dejo la relación, necesito otra, porque mi vida, este es lo que da sentido a mi vida, las relaciones y el subidón. Claro, entonces ahí habría que ver, vale, entonces vamos a trabajar, ¿no? Tu vida. ¿Qué pasa contigo? ¿Quién eres tú sin pareja? Ostras, es que no sé quién soy. Eso es una movida, ¿eh? Volvemos al autoconocimiento. Exacto, iba a decir lo mismo. Es que... Volvemos al inicio de todo. Sí. Por eso me gusta tanto el autoconocimiento y las relaciones, porque, a ver, en realidad tiene que ver un poco con todo, pero también porque yo lo estoy dando un poco a mi terreno. Luego otro te diría, bueno, no, todo tiene que ver con no sé qué. Hace poco escuché una historia, no sé cómo se llama exactamente, no sé si la teoría del chicle o no sé qué. La teoría del chicle. Una historia así. Cuéntanosla, porque estamos expectantes los dos. Os cuento. Era algo parecido en plan teoría del chicle o una historia así, que consiste básicamente en que cuanto más lo pisas, más se te queda pegado. Y lo ponen similar en cuanto al tipo de relaciones. Esas relaciones de dependencia que en cuanto más mal tratas a la otra persona, más se te engancha. No sé si rollo, historias de estas has visto tú en terapia y o sea, ¿cómo se puede explicar algo así? O sea, ¿qué hay detrás de una historia así? Si se puede un poco, sin generalizar el tema Ya. y simplemente hablando de eso, porque, hostia, yo lo escuché y dije yo, flipas. El nombre es fuerte, ¿eh? Sí, pero lo puso en un símil y el chaval luego lo explicó y dije yo, hostia, vale, que es aquello de cuanto peor trato a la otra persona, entiendo que es que menos le mina o más le mino la moral a la otra persona y genera más dependencia hacia mí. Una cosa súper tóxica y súper rara, tío. Sobre que dije, si tenemos la oportunidad, se pregunto a Ana si nos puede resolver el guay y si no, Vale. la saltamos. No te Vale. preocupes. Pues, a ver, claro, es que aquí hay tema. Hay Hombre, tema. Sí, habría que ver, sobre todo la persona que sería el chicle, ¿no? Desde dónde se relaciona, porque claro, aquí habría que ver por qué está tan normalizado el que me traten mal y por qué siento hogar que me traten mal. Posibilidades que haya habido maltrato. Entonces, es como que es lo que yo conozco. Los seres humanos tendremos a buscar lo conocido. Y muchas veces lo conocido es Malo y turbio. aterrador, sí. Entonces, está esa parte. También pueden haber como de base quizás, sí, claro, yo me estoy ya inventando un poco de teoría, ¿no? Que podría pasar. Pero si no tengo a esta persona, no tengo un poco lo mismo que antes. Si se va esta persona, ¿quién me queda? ¿No? O es que, claro, luego también depende de qué tipo de maltrato y cómo esté pisando el chicle, porque luego está el tema de las relaciones intermitentes, o sea, las relaciones intermitentes, el refuerzo intermitente,
que cuando a una persona le das, funciona como el típico tragaperras tradicional, de a veces tengo premio, a veces no. Eso también es un tipo de relación así de maltrato. Aunque parezca que no lo sea, el típico no quiero nada serio. Esto sobre todo sí que hay más enganches y sí que se ve muchísimo más. Gente enganchada al no quiero nada serio. A Sí, ese tipo de también. persona, ¿no? Que es este tipo de persona que hoy me comporto como si quisiera una relación, pero mañana no te digo cosas bonitas, pero luego te hago un feo de que no aparezco, no sé qué día, que era importante. Entonces es como que espero todo el tiempo a ver si a la siguiente, no, seguro que al final o lo enamoro, o seguro que al final se da cuenta de que me quiere, o no sé. Entonces hay ese enganche de, bueno, a lo mejor la próxima vez sí que recibo, ¿no? Ese amor que quiero o la situación cambia y te enganchas mucho a eso. Pero claro, si es que las relaciones de maltrato, Complicadas y densas, y sí, hay que estudiar cada caso y entrar de lleno. Pero simplemente escuché esto, me llamó la atención y dije yo, hostias, Me parece súper es fuerte el heavy. nombre. sí, El nombre, aparte, no, o sea, la acción es algo que conocemos, pero el nombre me parece Entiendo, súper entiendo fuerte. que el negro es una especie de metáfora que Sí, tú lo analices y te queda muy gráfico en qué sí, muy a eso me gráfico. refiero, es que es muy gráfico. En plan, Y pensándolo en personas, es exacto. Sí, como, sí, sí. Yo en sí. cuanto tal y dije yo, vale, entiendo gráficamente a qué se refiere. Y hablando justamente de este tipo de relaciones, una persona cómo es capaz de salir de ahí, cómo podría serlo. Claro, autoconocimiento. No, sí, ahí sería como ver desde dónde me estoy, ver qué está pasando ahí, justo en mi caso, ¿por qué me estoy uniendo a esta persona? ¿Qué sucede? Porque a veces también pasa que las heridas como que cuadran y se retroalimentan. Esto ya es otra movida. Por ejemplo, esto ya sería en relaciones como en las que hay maltrato mutuo, ¿no? Que esto también se produce un enganche brutal. Porque muchas veces cuando hay una relación en la que solo sufre uno, pero el otro le deja, pues ya está. Ya se ha acabado, ¿no? Por mucho que el otro vaya detrás, pero luego cuando el otro vuelve, ahí cuando se produce esta maraña extraña, suele ser también por heridas que encajan, que es como, bueno, pues mi herida es que yo, para mí es hogar que alguien me critique o que alguien me tal y que me diga lo que tengo que hacer. Y para mí es hogar alguien que pase todo el rato de lo que le digo, de lo que le digo lo que tengo que hacer, ¿no? Y es como que se forma, bueno, esto es como, hay mucha más profundidad en esto, lo estoy simplificando, ¿no? Hay heridas mucho más profundas, pero bueno, como que al final acabas haciéndote como un lío de que cada uno le da al otro Dos su piezas que encajan a la perfección. perfección, A la aunque perfección, no sea lo mejor. sí, encajan a la imperfección, que es lo peor que puede pasar. Wow. Yo tengo una historia y es que aquello de, yo me acuerdo que en el ISTE cuando teníamos 13, 14 años, etcétera, la mayoría o muchas de las chavalas se enamoraban del típico perdido, pero Nico, perdido, que lo mismo tú eres un típico perdido, tú eres un perdido del ISTE. En algún momento de mi vida seguramente. Y, y, Tengo y, pinta, ¿no? y literal, era aquello de, pero a ver, habiendo chavales, digamos, guapetes, etcétera y tal, ¿por qué el enamorarse del perdido, del bala? ¿Por qué? O sea, ¿por qué enamorarte del perdido, Ana? Se enamoraban de ti, te lo confirmo. Tú no ligabas mucho en el ISTI, eras un perdido y ligabas. Y la mayoría de los perdidos del ISTI ligaban mucho, tío. Yo cuento con un factor, ¿El qué? que soy guapo. Mi colega el humilde. No, pero ¿entendéis a lo que me refiero? Es Sí, sí, sí. aquello de, vale, ¿Por qué? es un personaje, no quiere hacer nada con su vida, Solía ser un poco está más medio mayor. aquí, etcétera, tal. Y es un, no sé por qué, pero me meto ahí y yo voy a conseguir cambiarle, voy a conseguir no sé qué, voy a conseguir no sé cuánto. Y es, Es verdad. ¿por qué pasa eso? No, es verdad, no. Ahora que lo has como puntualizado, no es que le gustase el perdido, sino el sacarle de ahí. Sí, pero inconscientemente entiendo, porque ella tu amiga no te decía, voy a ir a sacarle de ahí, sino me gusta, y todos sabéis, incluso ella misma sabe que es un desastre esa persona, pero sueña con que mejorará, o le voy a hacer Claro, a mejorar. eso voy, en plan, me gusta y tú le dices, oye, es que tal, sí, pero no pasa nada, por mí va a cambiar. ¿Eso por qué pasa? Claro, ahí es que, como siempre, tenemos que ver casos individuales, pero bueno, vamos a divagar así poco. ¿Vale? Que sería como, bueno, está el tema de personas que consideran, sí que es cierto que se ha visto más en mujeres, pero esto también pasa en hombres, que es el que yo salvo. ¿Vale? Soy el salvador o la salvadora, tengo como ese rol. Entonces habría que ver de dónde viene ese rol. Em, Nos puede dar una pista el que suele pasar con mujeres, que es algo social, por ejemplo, ¿no? Em,
Claro, lo que pasa que también puede ser a nivel familiar, el ser la niña buena, que eso también pasa con las mujeres mucho, el te tienes que portar bien, tienes que tal, el concepto de yo tengo esa etiqueta de buena, por lo tanto, los buenos, ¿no? Lo que hacen es salvar a las personas que están mal. Mira, está como pasándolo mal, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque es mi rol, es mi... Entonces, yo diría que es algo social y familiar, podríamos decir, pero luego también habría que profundizar a nivel individual qué te está llevando a salvar. Luego, si van pasando los años y vamos conociéndonos, quizás también es por tener un objetivo vital. Quizás que mi vida tiene sentido solo si me dedico a salvar a alguien. Si ya no tengo que hacer eso, a veces esto pasa cuando ya la pareja la he salvado, hostia, no me une nada a esta persona, Literal. porque ya la he salvado. Es como el concebir la relación como un proyecto. Es un tema Un poco interesante. individualista, Es un ¿no? tema- Más que una pareja, Sí, justo. soy yo. Es mi proyecto. Es Pero mi pensad proyecto. también... A veces ahí la gratificación llega cuando consigues cambiarle, no es tanto el amor por ti, sino el coño, que bien lo he hecho. Claro, Es un poco agridulce la pero luego, situación, exacto, ¿no? te quedas vacío. Ya. Hostia, pues esto era. No, ya, y digo, pues ya lo he conseguido, ahora seré feliz. No. Es que, claro, este es el problema, ¿no? Que a veces concebimos la vida como eso, como que el llegar a ese objetivo y también, importante, roles de poder. Ahí la autocrítica es muy buena para salir de este rol. ¿De verdad te crees tanto que te crees como más que vas a salvar a esta persona? ¿De verdad te crees con tanto poder, ¿no? No, no, y confías tan poco, ¿no? Esa persona que supone que quieres, que no dices, no, este no se va ni a salvar, esto salvo yo. O sea, es como también una parte ahí como potente, ¿no? A nivel de quererte como más, ¿no? Como sentirte superior. Porque si yo te salvo, parece muy bueno, algo altruista, pero hay que revisar ahí desde dónde le salvas. Hay que mirar cositas, ¿no? Hay que mirar cositas. Volvemos otra vez a esa parte de preguntarnos y autoconocernos. Y justamente con esto, cuando nos hacemos preguntas Mm. a nosotros mismos, ese proceso de autoconocerse, llegan no respuestas, preguntas existenciales de la vida en Sí. general. ¿Cuáles son las preguntas existenciales que más ansiedad le pueden generar a una persona o problemas? No sé. Mi vida no tiene sentido, y la muerte. O sea, sobre todo, sí, esos dos serían los que, ¿qué estoy haciendo, no? Aquí, ¿para qué estoy aquí? Que esto además últimamente, bueno, ya sabéis, ¿no? Que lo habéis visto que estás en todos los sitios, que los índices de suicidio, bueno, muchísima gente se está suicidando, sobre todo gente joven. Y claro, esto es por ese sufrimiento bueno, habría también que profundizar, como siempre en cada caso, pero por lo general es pues, una huida del sufrimiento, estoy sufriendo muchísimo o no le encuentro el sentido a las cosas, porque si sufres pero hay un sentido, bueno, vale, como me vale la pena, ¿no? Pero si no, si estoy pasándolo mal, no veo salida y no entiendo muy bien qué hago aquí, pues Pues, o sea, y yo tengo ¿por qué nos da tanto miedo la muerte? Porque es un tema que llegará, a todo el mundo le llegará, pero es un tema que para mucha gente es incómodo hablarlo. Pero incómodo de narices, tío. Que es en Ya. plan de, Sí, Dios, verdad. no. Sí. ¿Sabes? Sí, a mí además me encanta hablar de la muerte y la gente Es un- me corta por muchísimo. qué nos toca tanto el Cállate. miedo a verbalizar el tema de la muerte? A ver, la cosa está que de hecho estoy leyéndome ahora un libro de terapia existencial que me está encantando, estoy ahí a mitad de camino, y la movida está que ya sería un tema, por ejemplo, que podríamos tratar en consulta, pero es que incluso los propios psicólogos les da miedo sacarlo. O sea, muchos psicólogos como de, no abro este melón, vamos, no se me ocurre decirte, y tú tienes miedo a la muerte, porque bueno, a ver qué me dice. Ya. O sea, es que hay un pánico porque creo que el problema estaría en no estamos entendiendo que la muerte es la vida. O sea, que son uno. La muerte no existe sin la vida ni la vida sin la muerte. O sea, tú desde que naces te estás muriendo. Sí. Para mí es lo que le da el sentido a vivir. Exacto. Porque si no, Sí, también pasa mucho que hay mucha gente que se habla y se cuenta que cuando estás como en un evento muy cercano a la muerte, de repente tienes algún tipo de lucidez de Sí, golpe y le encuentras el sentido, pues mira, me voy a dedicar a esto. sí,
justo, súper importante. De hecho, hay terapias que introducen a una persona, terapia de grupo, a una persona que se está muriendo, para que les despierte un poquito, ¿no? Como les haga cambiar un poco la perspectiva de las cosas. Y no se dice en el momento, se dice luego, hostia, pues esta persona se va a morir. Y te da también Wow. porque coges y empiezas a relativizar muchas cosas que Exacto, son como paja y ruido, ¿no? Y exacto, dices, hostia, si para lo que me va a quedar, o sé que esto va a terminar aquí o tal, no sé qué, vale, me voy a centrar en esto, que de verdad es lo que a mí me toca. Y justo, todo lo demás es ruido, pero no eres capaz de verlo hasta que te ponen una pared heavy delante y dices tú, y mira, tienes hasta aquí, exacto. prioriza, ¿no? Es que es como que no somos conscientes que tú te vas a morir, que tú te vas a morir y yo, que aquí no va a quedar ni Dios. Entonces, es que es una... Al fin, en cuanto acepto la muerte y la veo de cerca y la entiendo, por eso es importante hablar de ella. Ostras, seamos conscientes de esto, que no es moco de pavo, que estamos hablando de que la vida tiene fin. Es como que la vemos tan lejos y como es algo que no sabemos cuándo va a pasar, que se nos olvida. Ay, no, a mí no. Yo será de viejo ya, de como muy mayor, como, no sé. Pero no sucede, o sea, no sabemos realmente lo que va a pasar. Y eso de hecho es lo que nos mantiene, ¿no? Lo que le da el sentido a todo. ¿Y este temor, cómo lo tratas o cómo lo has llegado a tratar? Vale, la movida es primero hablarlo, que eso ya es lo que cuesta. Hablar de este tema, sacarlo a la mesa, esto es lo que hay. Entonces, es naturalizarlo, y para valorar la propia existencia en sí. Es que era lo que estás diciendo tú, ¿no? Que al final, cuando valoras el que este tiempo es limitado, es como que todo empieza a relativizarse y empiezas a sentirte mucho mejor. Lo que pasa que es esta tendencia de no sé por qué, no sé por qué, es que es algo muy duro la muerte. Es lógico tener miedo a la muerte, pero es que el excesivo miedo nos lleva a hacer cosas como la hipocondría. Si es que todo está relacionado, muchísimas cosas, muchísimos problemas con el miedo a la muerte en el fondo. Hipocondría. ¿Y si me muero? Ya. Claro, no voy a hacer esto porque no vaya a ser que, por ejemplo, coger un avión, conducir, muchas fobias están relacionadas con eso. Es súper curioso porque, claro, si huyes de la muerte, te acabas cargando la vida. Si ya estás muerto, ¿no? Qué bonito. Y To- claro, es la realidad. Es la realidad, pues te limita y te acota todo tanto que literal no puedes operar. Y entiendo también que la gente, ¿no? Una parte, es un poco un tiro al aire, lo evita para poder sobrevivir, entre comillas, ¿no? Aquello de, mira, no quiero meterme en este fregado, Efectivamente. tiro para adelante y ya está. Porque si me paro a pensar demasiado en esto, quizás entre en una habitación en la que no sea capaz de salir yo solo o yo sola, ¿sabes? Entiendo que hay una parte de evitarlo, normalizar, porque todos pensamos que vamos a vivir como para siempre, literal, ¿eh? Sí, Y entiendo que es una manera, un mecanismo de que tu cerebro se protege para tirar, sí, ¿no? efectivamente. Es como esto también salía en el libro este, que es como, se llama terapia existencial, que es como que todos tenemos, y sabemos que somos el protagonista de la peli, ¿no? Un poco Sí, sí, sí. A ver, yo tengo una Main teoría. character de la Yo sí, película. hay una frase que yo recuerdo mucho, es que si no me he muerto con todo lo que me ha pasado, porque soy el protagonista de la película. El main character, literal. Literal, sí, sí. Sí, es como que piensa, no, pero en el fondo al final te detectas, no, vas a morirte una semana. No, seguro que al final se han equivocado. Seguro que sí. Complicado, ¿eh? Un Sí, a ver, yo es que convivo bastante con la muerte, en plan. Es algo que está mucho en mi cabeza. Sí. La gran mayoría de las decisiones es que me voy a morir. ¿Por qué no voy a ser X? Es Me que, apetece esto, me gusta, hazlo. es que parece algo que la gente puede decir, no, porque es simple. No, es que es así. O sea, no hay nada más verdadero que esto. Yo siempre digo, el día que yo me muera, si llego a ser consciente que me voy a morir, mirar y decir, qué vida he tenido, qué he hecho y qué bien. ¿Sabes a mí lo que me pasa muchas veces? Aunque es un tema que puedo hablar de él muy normal, en mi día a día, hasta que me topo con algo tocho, no me paro a pensarlo. Es Ya. decir, voy Ya. tirando. A ver, Porque yo no me despierto pensando en la muerte. no voy, Pero estaría bien. Bueno, sí, muchas veces me levanto y digo, uff, qué bien. no voy por ahí, no voy por ahí, pero quiero decir, o sea, ahora mismo este proyecto, estamos proyectando en cuanto a 6 meses hacer esto, en 2 años no sé qué, etcétera. Vas tirando hasta que de repente, si mañana te pasa algo tocho y dices, hostia, lo importante es esto y esto. ¿Sabes? Como que Justamente. eres consciente de ello, Sí. pero yo al menos no me paro a pensarlo hasta que de repente es oye, te dan como un toquecito a la puerta de algo, lo que sea, que te llama la atención y te hace pararte a pensar y decir, hostia tú, cuidado, que esto puede ir por aquí, Sí. qué es lo importante o qué narices estoy haciendo con mi tiempo.
¿sabes? Pues ya sabes, piensa un poquito más en ella. Yo justamente hablando de lo de podcast, es que esto salió muy natural, esto no era algo que teníamos pensado ninguno de los dos. O sea, que estaba en la cabeza, pero no era un proyecto que salió muy natural. Sí. Y cuando Jordan y yo congeniamos y dijimos, joder, lo podemos hacer, mi cabeza lo primero que pensó fue, es que me voy a morir, ¿por qué no voy a intentar hacer esto? Exacto, es que Pero la gran mayoría de mis decisiones de algo que me gusta o quiero hacer, las tomo en base a que me voy a morir. Yo esa carta la uso cuando es algo que me da miedo hacer. claro, Es una, como lo otro es más tocho todavía, es un literal, vas a palmar, tira para adelante. Pero, o sea, la uso como literal unas cuando me da miedo fuerte a hacer algo. Supongo que yo también. A ver, al final un proyecto audiovisual donde estamos, me voy a exponer a la gente. Supongo que también es algo mío de decir, me voy a morir. O sea, que lo hago inconsciente, que es un miedo el exponerme, pero que lo hago inconscientemente. A lo mejor, no lo sé. Que es el mismo mecanismo de defensa que el tuyo. sí. Estaba pensando que, por ejemplo, yo una cosa que hago, a mí me gustan mucho las calaveras y lo relaciono con la muerte. De hecho, tengo el pendiente, tengo el piercing tal, en mi casa tengo una calavera. Ciertas culturas, ¿no? Está como muy México, muy Sí. vinculado, sí. Y yo lo utilizo como recordatorio, o sea, como que ya lo he vinculado a eso y yo todas las mañanas cuando salgo de casa miro la calavera. Le digo, en plan, rollo, aquí estamos, no estamos en el juego. A ver qué pasa hoy. Es que me parece una liada, ¿eh? yo es que hablando de costo de la calavera, yo pago, por decir así, una Mm. plataforma de coaching, algo así. No llega a ser eso. Y literalmente el nombre del proyecto se llama Te vas a morir. Y el logo es una calavera. Es que... Y yo todos los El días asociar lo veo. un elemento a algo es un detonante. ¿Cómo tiene un nombre eso? En plan, Hmm. que tú consigas el asociar la calavera a la muerte y que cada vez que veas una calavera me asocias a la muerte. O el trigger o ¿cómo? no lo sé, o sea, no sé si, o sea, en algún lado lo vi, que era como, no sé si detonante es la palabra, pero como que el conseguir que tu cabeza asocie no sé, el agua Sí. con algo. Sí, Y o que, asociación, es que podía ser, sí. puede ser. Sí. Y que cada vez que lo veas te recuerda, o sea, exacto. pum, te lleva a un justo, punto sí. concreto, ¿sabes? Sí, por eso creo que es interesante, porque como se nos olvida tanto, yo justo tenía la calavera y dije, vale, no, lo asocio a eso. O sea, creo que es importante tener como recordatorios de De este que a momento. lo mejor de salir, que a mí mis amigos de parte como en plan, tía, es que es muy exagerado eso, y digo, a lo mejor es el último día que cierro la puerta de mi casa. Sí, literalmente. Mira ese chico, anda, qué guapo es. Éntrale. Me da igual si me voy a morir. Ya ves. Mañana, Pero al otro día de resaca, uy, pues no me he muerto. Literal, sí, sí, sí. Es que es un poco así, sí. Yo quería hacer una pregunta y se me ha pirado con ese pequeño detalle que has dicho. Ah, vale, ya me he acordado. Aquí hablando un poco de la muerte y demás, que vemos la muerte como futuro, como nos vamos a morir en el futuro, ¿qué problemas suele tener la gente con el futuro? No con la muerte, sino con el futuro, con lo incierto, con el no sé qué hay después. Claro, actualmente lo que más hay es ansiedad, muchísima, y la ansiedad tiene que ver con estar con el futuro, o sea, estar en lugar del presente y el futuro, intentando controlarlo todo el tiempo. Pues justo esto de qué va a pasar, qué tal. Esto sí que ayuda bastante el tema de, por ejemplo, la espiritualidad. La gente que, por ejemplo, después de la muerte considera que hay otra vida o esto da, por ejemplo, más seguridad a las personas, como bueno, al menos. Pero sí que toda la incertidumbre de estar relacionada en el fondo con el miedo a la muerte, el miedo a que te pase algo o el miedo al sufrir. Pero el trabajo es entender que el soltar el control. Esto también es súper sanador. El entender que la mayoría de cosas en esta vida no están bajo nuestro control y que hemos venido a jugar. Pero esto, claro, es muy difícil de entender y a nivel en terapia pues se trabaja y eso es todo diálogo y filosofear y bueno, ¿y tú cómo entiendes tal? Pero entonces, bueno, tiene su recorrido, pero suele ser eso, suele ser relacionado con estos temas. Complicado, ¿eh? Sí, la verdad, y Es tela. es que Tela conocerse marinera, es un porque poco claro, complicado porque respondes cosas que a lo mejor no quieres. claro, eso a mí me viene directamente a la cabeza, es imposible que no asocie a el tema existencial de cuál es el sentido de la vida, que es una cosa, un melón heavy, pero es que ahí ya empiezas a hablar de qué es ser feliz, define qué es la felicidad dependerá de qué es ser feliz para ti, para mí, etcétera, pero la felicidad como emoción, ¿cómo la puedes catalogar, encasillar o definir? Para una psicóloga, Sí.
¿Qué sería la felicidad? ¿Qué es la Claro, la felicidad? felicidad sería un sentimiento que forma parte de la vida, como es la tristeza, como es... Lo que pasa que lo definimos un poco como plenitud de estar. Eso es algo irreal. Yo siempre intento como el vivir de forma auténtica, ¿Vale? que es escuchando mis emociones, conectado a ellas y quitándome la careta. Eso para mí es lo más cerca del bienestar emocional. Esto es lo que hay, lo siento, escucho los mensajes que me quieren dar las emociones y soy consecuente con lo que me están diciendo. Si estoy experimentando malestar, me voy de aquí. Si esto me gusta, me quedo. Si dentro de un tiempo lo que me gustaba ya no me gusta, y así. Eso es lo más parecido que puedo yo hablar. O sea, sería autenticidad, sí, sería la palabra. Sí, porque al final mucha gente le preguntas el qué quieres, tu objetivo vital, etcétera, te hablan de la felicidad como el sentido de la vida, es decir, para ti, ¿qué es la tal. felicidad? Y la historia es esa, es en plan de, pues no te sé responder, tío. Honestamente, no te sé responder. ¿Qué es la felicidad? Pues mira, lo mismo el simple hecho de haber grabado los podcasts hoy, que para lo que viaje allá a Madrid, Exacto. ya me da gratitud, o sea, gratificación. Son ¿Sabes? pequeñas Son como cosas. pequeños Sí. inputs, pero no te lo sabría definir como concepto amplio porque me parece un triple heavy, tío. Es que ¿acaso hay alguien que sea eternamente feliz? Eso es irreal. Claro. La magia es transitar todas las emociones, recorrerlas absolutamente todas. Sí, literal. Y al igual que si me Mm. preguntas, oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? Digo, no lo sé, tengo como microsectores, micro... Sí, pero vivir es una flauta al aire también, yo no lo veo así. Yo lo mío diría en plan de, tengo microáreas, microsectores que quiero que estén bien. Debes tú contigo mismo, la relación en pareja, tus amigos, tu familia, tu desarrollo personal, profesional, etcétera, como son como microáreas, que luego dentro de esas áreas, quizás lo que te hace feliz no es ni siquiera cobrar 1.000 euros más, sino que X cosa que te toca. Que no lo sé, es complicado de narices, Es tío. muy complicado. Es muy Yo jodido, sí. Sí. personalmente siento que la felicidad es una decisión. ¿Sí? Plan, decidir que eres feliz y depende de la situación que sea, puedes ser feliz aunque no sea una situación que te guste. Es otra manera de verlo, ¿no? Complicado. Claro, al final como cambiar un poco, ¿no? el pensamiento. Pero sí que es cierto que claro, ahí si obvias, ¿no? tus emociones de malestar, ahí estás cayendo como en la desconexión. Que claro, depende ahí, Sí, esto también es para de- hablar muy entendido. Eso es para un episodio solo hablando Sí, de eso, exacto. literal. Nos estamos metiendo en camisas once varas. Ya os digo, ya os digo. Yo por mi parte lo podemos ir dejando aquí, pero sí que no quería cerrar sin que nos cuentes un poquito a futuro qué viene, qué continúa ahora. Conocemos un poco en qué estás metida. Vale, ¿de qué viene? No tema asistencial, sino hablo a nivel de proyectos de... ¿Cómo? Soy psicóloga, no pitonisa. Hablo a nivel de proyectos de Ana, qué estás metida ahora, qué te gusta, hacia dónde quieres proyectar la carrera profesional, qué cosas te entusiasma o quieres lanzar, etcétera, hacia dónde caminar, ¿no? Vaya, estoy en un punto que sobre todo me estoy centrando. He descubierto que lo más importante es centrarme en pequeñas cosas y pequeños objetivos realistas. Y uno de ellos es que mi clínica Los Signos de Psicología vaya adelante. Eso sería, de momento, eso. Y seguir creando contenido para YouTube. O sea, sobre todo es tener suficiente tiempo para poder crear más contenido, porque la verdad que crear contenido es algo que me gusta mucho. Hablamos del proyecto, la parte de la clínica, seguir desarrollando y la parte Sí. de divulgar conocimiento Sí, me a parece. través de plataformas un Sí. poco para llegar a la gente. Sí, y sobre todo con preguntas y dirigiendo menos. Esto que decíamos de 5 tips, quiero obviar un poco eso y centrarme más en buscar preguntas que a la gente le puedan remover, que creo que puede enriquecer O más. chinchar en la herida para que la gente diga, uy, va. Exacto, justo, de que se pregunte, vale, y es así aportas contenido a todo el mundo, pero que toca a nivel individual, no generalizas. Eso creo que hemos caído bastante los psicólogos en eso y yo considero que ha sido un poco eso. Vale, en plataformas estás en Instagram, en YouTube, comentaste, Sí, ¿no? en YouTube Ya también. te estuvimos hablando de la dificultad de grabar vídeos para YouTube, pero eso ya será en otra plataforma. Pero habla Instagram, YouTube y Sí. alguna otra. Sí, de momento sí, estaba haciendo directos en Kik, pero es que la verdad que tengo poco tiempo. Ahora en marzo quería retomarlo, no lo sé si lo voy a retomar, así que... ¿Y cómo te pueden encontrar las personas? Para que Los te- Cisnes Psicología. En Kik sí que es Ana Cisnes, pero el resto Los Cisnes Psicología. Sí, de psicología. Estupendo, Ana. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Espero que haya pasado un buen rato. Sí, la verdad que sí me río mucho. Mico, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien, bien. Tenso.
Y no, No, tenso denso no. no, denso. Denso. Me habría gustado estar 2 horas más, 2 la horas verdad. más, pero Hay muchas cosas que podemos hablar, pero vamos, bro, Ya, muy contento. Muchas gracias por venir y guay. genial. Y sobre todo al final que este tipo de conversaciones, la idea es simplemente el divulgar conocimiento que sirva de utilidad a la gente de cara a un poco el perder miedo a hablar, perder miedo a ir al psicólogo, a la psicóloga, el normalizar ciertas conversaciones, ¿no? Y si, como hablamos siempre, si este tipo de charlas, conversaciones pueden ayudar solo a una persona, con que a una persona le sirva de Ya está. iluminación, referencia, etcétera, como para dar un paso hacia algún lado que tenga que dar, habrá sido un éxito. Y simplemente recordar que al final este proyecto lo estamos lanzando, estamos este hombre y yo de socios colaboradores. Tenemos aquí apoyo de nuestro amigo Roberto, que siempre está detrás de las cámaras dándonos soporte y empuje, pero también no queremos dejar fuera al de Jóvenes de Leganés, que es quien nos deja este espacio para poder grabar, más allá de que tengamos la inversión nuestra en todo el equipo, etcétera y tal, y cosas que también nos dejan, pero sí que el que nos Es un podamos gran contar con apoyo. un espacio Sí. para poder venir, grabar, preparar todo el set, etcétera, es de mucha ayuda, sobre todo en proyectos que arrancan como ideas y que no sabemos cómo de potente van a tirar, pero que queremos empezar. Y Sí, contar con ese apoyo de estas gente es ayudas, importante. pues, es un peso que nos quita a nosotros. Entonces, muy agradecidos con ello nosotros. Pues como siempre, chicos, darle like, suscribiros y cualquier cosa, comentario, dejarlo abajo y lo leeremos. También comentaros que Nico y yo tenemos un amplio abanico de personas que vamos a ir trayendo por el podcast, pero siempre, si alguno de vosotros sois o conocéis a perfiles interesantes que digas, puede estar guay que esta persona o yo mismo misma participe en esta conversación, contactad con nosotros por Instagram, mensaje directo, nos comentáis y siempre estamos abiertos a colaboraciones y a Encantados. traer a Además. gente que tenga una conversación interesante y algo que aportar a la comunidad. Hasta aquí. Un abrazo grande. Chao. Nos vemos.